Hola, en esta nueva edición de nuestro programa Conversación con Médicos nos acompaña la doctora Catalina Franco Alzate. Catalina es médica patóloga del área de hematología diagnóstica del Laboratorio Clínico Hematológico. Hola Cata, bienvenida. Hola Mercy, muchas gracias por la invitación. Cata, hoy vamos a hablar sobre médula ósea. Cuéntanos a qué nos estamos refiriendo. Sí, mira Mercy, en nuestro cuerpo tenemos la médula espinal, que es una estructura que se encuentra en el canal vertebral, a lo largo de todo el canal vertebral, y que comunica nuestros órganos y extremidades con el cerebro a través de los nervios. La médula ósea, específicamente, que es a lo que nos vamos a referir, es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos y es donde se producen nuestras células sanguíneas, es decir, las células que nosotros vemos desglosadas en un cuadro hemático, los linfocitos, neutrófilos, monocitos, las plaquetas, los glóbulos rojos, es allí donde se producen y este proceso se llama hematopoiesis. Normalmente se da en la médula ósea, en condiciones atípicas de enfermedad puede darse fuera de ella, pero normalmente es allí. En nuestra vida, digamos, de niña, cuando nacemos, en el interior de esa médula tenemos muchas células, pero a medida que vamos creciendo y envejeciendo, va empezando a haber más grasa que células, pero aún así hasta el final de nuestros días es allí donde se da esta producción de células que se conoce como hematopoiesis. Una cosa importante es que estas células se originan a partir de unas células madre, que son las células más inmaduras que allí tenemos y se van diferenciando a las líneas celulares. Cata, ¿en qué circunstancias un médico toma la decisión de hacer una valoración de médula ósea? Mira, hay varias situaciones especiales en las que esto se requiere. Por ejemplo, cuando el cuadro hemático muestra alteraciones que persisten en el tiempo, neutrófilos que persisten altos sin ninguna infección aparente, cuando los linfocitos persisten altos o incluso bajos en muchos controles de cuadros hemáticos o hemogramas que se realicen, anemia persistente que no mejora con tratamientos de hierro o de ácido fólico, estas son unas causas. Otras son, por ejemplo, cuando hay infecciones que no se encuentra la razón o el foco real, la causa de la infección, se hace toma de muestra de médula ósea para hacer estudios microbiológicos de enfermedades infecciosas. Y también una situación también frecuente es cuando hay un paciente que tiene un tumor que no es hematológico, que no es de la sangre, sino un tumor sólido ubicado en la próstata, por ejemplo en mama, y se quiere estadificar, es decir, evaluar qué tan avanzado está. Entonces, para evaluar si de pronto hay metástasis de ese tumor en la médula ósea. ¿Cómo se toma la muestra y cuál es el profesional que está indicado para que la tome? Mira, tanto en niños como en adultos es el hematólogo y como cualquier procedimiento tiene indicaciones precisas, contraindicaciones y efectos adversos. Por eso siempre ellos deben explicar en la consulta médica muy claramente la causa, pues la razón por la cual se va a hacer ese estudio y los efectos adversos que puede haber. Y se debe siempre antes del procedimiento firmar el consentimiento informado, que es un documento legal donde se autoriza la realización del procedimiento. Es un procedimiento que es ideal que se haga bajo sedación porque se requiere tomar una buena muestra de buena calidad para los diferentes estudios que se le van a hacer a la médula. Y además es un procedimiento que a veces puede ser incómodo, doloroso. Entonces es ideal que se haga bajo sedación. En el laboratorio en este momento tenemos disponible este servicio bajo sedación. Es un procedimiento que, digamos, en niños se puede tomar en huesos largos, como en la zona pretibial. Por lo general en adultos puede hacerse en esternón y en nuestro medio es mucho más frecuente hacerlo en la parte baja de la espalda, en la pelvis, en un punto que se llama espina ilíaca posterior superior, donde se limpia muy bien la zona donde se va a puncionar, se ubican unos campos estériles, porque pues obviamente aunque aquí no es muy frecuente la presencia de infecciones, pues puede darse, entonces obviamente debe ser muy limpio y ya el hematólogo introduce en esa zona de la espalda baja un instrumento que es como en forma de T, que se llama un trocar, a través del cual se van a extraer las muestras. Una vez tomada la muestra, ¿cuál es el proceso a seguir? Bueno, entonces, de acuerdo a la enfermedad que se quiere estudiar, puede obtenerse biopsia, que es tejido,
un pedazo pequeño de hueso, o se puede extraer sangre. Esa biopsia, por ejemplo, es sumergida en formol y se procesa como un tejido normal en el laboratorio de patología para posteriormente verlo en el microscopio. La sangre que se obtiene tiene diferentes destinos. Por ejemplo, se hace un extendido de esa sangre medular sobre una lámina para que luego se evalúe en el microscopio las células. También se lleva una parte de la muestra al laboratorio de biología molecular para estudios de mutaciones genéticas. También se lleva una parte para procesar en citometría de flujo, que es una técnica que evalúa proteínas que se expresan en las células de acuerdo a su linaje y de acuerdo a la fase de maduración en la que se encuentren. Y también se lleva una parte de la muestra al estudio citogenético, que es el de los cromosomas. ¿Qué información pueden aportar el estudio de estas pruebas? Mira, la biopsia, por ejemplo, la biopsia debe ser evaluada idealmente por un patólogo con formación en hematopatología, ya que la mayoría de veces que se hacen los estudios de médula ósea es para evaluar neoplasias hematológicas. Entonces, digamos que el hematopatólogo tiene la formación, la experticia, la experiencia para poder diagnosticar esas enfermedades y también clasificarlas de acuerdo a los estándares que ha establecido la OMS. Entonces, la biopsia, ¿qué permite? Permite evaluar en el microscopio qué proporción de sangre y células hay de acuerdo a la edad, si hay fibrosis, si hay tumores externos, como te mencionaba, de mama o de próstata o de otra parte del cuerpo que están metiéndose allí, también si hay, por ejemplo, fibrosis. La sangre que se extiende en una lámina, debe evaluarla también idealmente dentro del laboratorio un bacteriólogo o un microbiólogo con formación en hematología. Allí se va a evaluar cada célula, su forma y su maduración. Se hace un recuento también de células, por ejemplo, que las células inmaduras de la médula estén dentro de su proporción adecuada. Si están aumentadas, estamos hablando de una leucemia. Dentro del área de citogenética, un citogenetista que va a evaluar cromosomas que estén en cantidad adecuada, que no haya aumento de cromosomas o disminución. Y en el área también de biología molecular, un científico molecular va a evaluar la presencia de alteraciones genéticas o mutaciones en los genes que estén originando las diferentes neoplasias. O sea que con tu respuesta estamos evidenciando que realmente en el estudio de esta muestra interviene un equipo interdisciplinario para poder dar un resultado. Ese resultado es muy amplio y le permite al médico tener un tratamiento, un diagnóstico más efectivo para su paciente. Sí, Merce, es un grupo interdisciplinario y es ideal que todas estas muestras sean analizadas en el mismo sitio, porque puede haber comunicación entre las diferentes áreas del laboratorio y haber correlación entre esta información y otra. Y además permite que haya un diagnóstico integral. En este momento en el laboratorio contamos con un personal formado en estas diferentes áreas que te acabo de mencionar. ¿Y por qué es importante para el tratamiento? No solamente define que sea más efectivo, sino que incluso indica el tratamiento que requiere el paciente. Es decir, si un paciente tiene un tumor sólido que infiltró la médula, ya se sabe que estamos hablando de una neoplasia muy avanzada, entonces, o de un cáncer muy avanzado, entonces se redirecciona el tratamiento. También, por ejemplo, se puede definir qué tipo de leucemia tiene un paciente para hacer su tratamiento. Y, por ejemplo, con el tema de las pruebas moleculares o estudios genéticos, pues resulta que hay muchas de estas alteraciones genéticas que son blanco terapéutico, es decir, hay medicamentos que van directo a esas alteraciones genéticas para poder, pues, digamos, bloquear esto y que no persista o no progrese más la neoplasia. Y algo muy importante que también contamos con ello en el laboratorio es no solamente para diagnosticar leucemias, sino para el seguimiento de estas enfermedades y mirar si están respondiendo al tratamiento. Por ejemplo, en una leucemia aguda, con la citometría de flujo podemos evaluar millones de células en muy poco tiempo y poder determinar si todavía en la médula ósea o en el torrente sanguíneo hay células neoplásicas o si, por ejemplo, ya hubo remisión de la enfermedad, es decir, que ya terminó y ya se hace una terapia de mantenimiento o incluso se puede considerar un trasplante de médula. Nos mencionaste el trasplante de médula. ¿Cuándo un médico determina que es necesario realizar ese trasplante para su paciente? Mira, por ejemplo, los pacientes que tienen una neoplasia hematológica, como por ejemplo la leucemia, los pacientes reciben un tratamiento de quimioterapia.
La quimioterapia no solamente ataca las células neoplásicas, sino también las células normales. Entonces, la celularidad del paciente termina disminuyendo mucho. Como ya te dije, las células madre, tanto neoplásicas como sanas en un paciente normal, son las que originan todas las diferentes líneas de un hemograma. Entonces, ¿para qué se busca hacer el trasplante? Para transmitirle, inyectarle al paciente que está en recuperación células madre buenas, para que a partir de ellas ya se originen células sanas. Entonces hay un donante, al paciente se le inyectan estas células madres sanas, estas células se anidan en la médula ósea y ya a partir de ahí la idea es que haya una proliferación de células sanas para que el paciente tenga una recuperación hematológica adecuada. Bueno, muchas gracias, Cata, por aceptar esta invitación, muy clara toda la información que nos entregaste. Y a ustedes los invitamos a que, si tienen alguna inquietud adicional, cualquier duda, se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, que tenemos personal disponible para podérselas resolver. Nos vemos en un nuevo programa. Bueno, muchas gracias, Merce, por tu invitación.